Bueno, se nos fueron todos los dibujos re feos que había hecho, pero lo importante de todo esto es que recuerden lo siguiente. La radiación es una perturbación en el medio, ¿sí? Puede darse, digamos, cada tipo de radiación tiene una característica diferente que tiene que ver con, sobre todo con la frecuencia, ¿sí? La frecuencia y la longitud de onda, bueno, esto. Lo que tienen que pensar ustedes es, ay, esperen que tengo gente que admitir. Lo que tienen que pensar ustedes es que hay radiación que es de alta frecuencia, que es dañina para los sistemas biológicos, gamma, rayos X, ¿sí? Que por eso nosotros nos hacemos radiografías pocas y en poco tiempo, ¿sí? Acá tenemos el UV, que estuvimos hablando recién, ¿sí? El UVA y el UVC. Por eso es que cuando ustedes compren un protector solar, fíjense si protege UVC, UVB y UVA. O sea, fíjense eso. Eso es lo importante, ¿sí? Porque ya hay una subdivisión del ultravioleta, no es solamente ultravioleta ahora. Acá tenemos la luz visible. La luz visible son los colores, lo que nosotros vemos. ¿Ven? Esto es la luz visible, todo esto. Esto acá y esto acá. ¿Sí? O sea, nosotros vemos los colores gracias a que la luz del sol los refleja. ¿Sí? Si no, nosotros no podríamos ver los colores. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea, nosotros vemos los colores gracias a que vemos en el ultravioleta. A que vemos en el espectro visible. ¿Y eso está dado por quién? Por la retina. O sea, nosotros podemos ver en este espectro, siempre digo espectro, es espectro. O sea, entre 400 y 700 nanómetros más o menos, ¿sí? En esta longitud de onda, porque nuestro ojo está hecho para ver esto y no vemos otra cosa. Hay animalitos que ven en el ultravioleta, hay animalitos que ven en el infrarrojo. ¿Sí? El infrarrojo es ¿vieron esos, ¿cómo decirlo? Eh, el infrarrojo se ve las diferencias de temperatura en un cuerpo. Eso es el infrarrojo. No sé si lo vieron alguna vez en algún, no sé, algún juego o algo, que hay como, no sé, ¿Son los que pistolas. utilizan cuando cazan a la noche? Sí, la verdad que desconozco, no quiero decirte que sí totalmente porque desconozco muy fuerte todo esto, pero digamos, se pueden ver las diferencias de temperatura eh, en un mismo cuerpo, por ejemplo. Eso es ver en el infrarrojo, ¿sí? Hay Eh, unos peces que son los de alta profundidad, que se manejan así, que no tienen ojos, digamos, en rango de vista, sino que se dan cuenta por la temperatura de la otra persona, del otro elemento. bien, bien, bueno. Claro, o sea, no ven en el visible, sino que ven en el infrarrojo. Bien, genial. Por Profe, eso, ¿no tendrá, tiene que ver con las cámaras estas que se usaron tanto ahora en el COVID? Esas cámaras que se instalaron en las estaciones de tren y eso que van detectando la temperatura en los aeropuertos también, que van bueno, detectando la temperatura del cuerpo humano. sí, la verdad que sí, o sea, no quiero decirles totalmente que sí porque desconozco, pero sí, debe ser. Sí, debe ser. Acá dicen, ¿ven? La visión de las cámaras nocturnas para detectar la temperatura, sí, debe ser, seguro que sí. Con la cosa aquí en Brockman para ver dentro de la casa, claro. Ahí lo entendí. No, mentira. Literalmente se está asando en su jugo. Eh, bueno, tal cual. Aparte decía que era Homero Simpson que se estaba haciendo en su jugo y tenía la forma del chanchito, bien forma del chanchito y se lo veía a Homero sentado en el sillón. Ay, son lo mejor del universo esos dibujos. Bueno, perfecto, gracias a, no sé quién habló, pero el que dijo que vi unos pececitos que veían en el infrarrojo. Claro, ellos ven en el infrarrojo porque sus sistemas visuales están hechos para ver a esta longitud de onda. ¿Sí? Y nosotros vemos esta longitud de onda, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Por eso es que nosotros no podemos ver en el infrarrojo, no podemos ver en el ultravioleta, eh, no podemos ver las microondas. Ustedes saben que. ¿Cómo funciona un microondas? Puede ser que ioniza, hace circular energía a través de campos por el aire
y ahí, y ahí calienta la comida. Algo similar así anda. Bueno, lo que hace la microonda, o sea, la microonda es justamente esto. Es una microonda, es una onda electromagnética, ¿sí? Que como dice el compañero, genera un campo siempre. Siempre las radiaciones electromagnéticas generan un campo porque se mueven en campos, ¿sí? Eso siempre, siempre, siempre. Ustedes un campo lo tienen que entender como una zona, a ver, ¿cómo explicarlo? Es como, ¿vieron ahora con el COVID que uno tiene que dejar 1,5 metros, 2 metros entre personas? Bueno, eso es porque alrededor de una persona se genera como una especie de campo, ¿sí? Que puede, no sé, tener algún tipo de relación con respecto a microbios, en este caso, con la otra persona. Pero bueno, cualquier cuerpo o cualquier onda genera un campo, es decir, una región cercana donde va a influenciar, digamos, teniendo en cuenta otro cuerpo u otra onda, ¿no? Eso es un campo desde el punto de vista físico. Claro, como lo que decís de los imanes, tal cual. Un imán genera un campo, ¿sí? Se llama un campo magnético, justamente, ¿sí? Y ese campo magnético después tiene cierta relación con el campo magnético de otro imán y ahí se producen las consecuencias, ¿no? La repulsión o que se unan, ¿sí? Digamos, esta cuestión de los campos lo van a ver los que vean física también. Ahí van a ver campos. Bien, entonces, las microondas de su microondas, ¿sí? Son ondas, o sea, es radiación electromagnética que va a llegar a un alimento, si ustedes ponen un alimento o una tacita con agua o lo que ustedes quieran, y lo que va a generar es un aumento de la agitación de las partículas, sobre todo de las partículas de agua, sobre todo de las moléculas de agua, y de esa manera calienta un alimento. Es decir, ustedes saben que cuando calientan, qué sé yo, no sé, un guiso en una olla en la hornalla, lo que están generando es una combustión. La combustión genera como producto, digamos, fuego, y ese fuego a ustedes les está ayudando a calentar esa comida. Cuando ustedes tienen un microondas, por supuesto que no están calentando por fuego, no hay una combustión ahí. Lo que están generando es una radiación electromagnética lo suficientemente importante como para generar una agitación de las partículas, y la agitación, ustedes saben que cuando algo se agita o cuando las partículas se agitan más, aumenta su temperatura. Justamente eso es la temperatura. Es una medida de cuánto se mueven las partículas, ¿sí? Entonces, si mueven más las partículas, más temperatura van a tomar todo el cuerpo en general, y de ese modo van a calentar un alimento, ¿sí? Entonces, por eso es que en el microondas no hay fuego ni nada que se le parezca. Están calentando por una radiación, ¿sí? ¿Está bien? Muy, muy lindo esto. No sé a quién se le ocurrió calentar así. La verdad que maravilloso. Bueno, por eso es que les digo que ustedes ven acá. Ustedes ven en el rango visible. Ustedes ven esto. Y todo lo demás son un montón de tipos de radiación, pero nosotros no los podemos ver. Podemos captar el producto de esas radiaciones, obviamente, ¿sí? O sea, hace calor y bueno, si hace calor, nosotros estamos viendo el producto del infrarrojo, del UV, ¿sí? Pero no las podemos ver, ¿de acuerdo? Todo esto era para que ustedes entiendan lo que era la radiación gamma, ¿sí? Pero bueno, terminamos viendo que es una radiación electromagnética que está bueno. Esto es un resumencito de lo que vimos antes, es decir, cuando un átomo emite una partícula alfa, recuerdan que la partícula alfa estaba constituida por 2 protones y 2 neutrones, ¿sí? Si está constituida por 2 protones y 2 neutrones, quiere decir que cuando emita este tipo de partícula, la masa del átomo va a disminuir en 4 unidades. ¿Esto tiene sentido para ustedes? Porque recuerden que 2 protones más 2 neutrones equivale a 4 partículas que aportan masa. Entonces, cuando un núcleo cualquiera emita una partícula alfa, al A, o sea, al número de masa, hay que restarle el número 4. Y ahí se me va a generar el nuevo A o el A', o sea, el nuevo elemento. ¿Sí? ¿Se entiende esto que estoy diciendo acá?
¿Sí? ¿Mazo? No entendí bien. Bien. Cuando un átomo, ¿te acordás que había distintos tipos de emisiones? ¿Sí? O sea, cuando una partícula emite una partícula alfa, una partícula no, cuando un núcleo emite una partícula alfa, recordá que las partículas alfa son 2 protones más 2 neutrones. Esta suma, ¿sí? Como son 2 partículas que aportan masa más 2 partículas que aportan masa, son 4 partículas que aportan masa. Entonces, luego de la emisión de la partícula alfa, este nuevo elemento que se forme, ¿sí? Va a tener una masa atómica 4 veces menor. ¿Por qué? Y bueno, porque le tengo que restar 4 partículas que aportan masa. ¿Se comprende? Sí, te entendí ¿Sí? ahora. Bien. Y el número atómico se ve disminuido en 2. ¿Por qué? Y bueno, porque si yo estoy cediendo 2 protones, eso quiere decir que el número atómico va a disminuir en 2. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en una serie radiactiva. Lo van a ver así, bien concreto. Vamos a hablar de, concretamente, de un ejemplo, digamos. Vamos a ver cómo se va descomponiendo el elemento en distintos elementos. ¿Sí? Bien, cuando un átomo radiactivo emite una partícula beta, recuerden que las partículas beta serán los electrones o los positrones, ¿sí? El número atómico aumenta o disminuye en una unidad, teniendo en cuenta, o sea, a ver, esto siempre teniendo en cuenta qué es lo que sucede, ¿sí? O sea, si lo que está sucediendo es que se está liberando un electrón o un positrón, o sea, esto es un poco entre comillitas, hay que ver, ¿sí? Hay que ver. No importa igual en este contexto porque no es lo que nos interesa a nosotros igual, ¿sí? Bien, y la masa atómica se mantiene constante porque son electrones, ¿sí? Eh, los que se están intercambiando y se están desintegrando en todo caso, son partículas que no aportan a la masa, ¿sí? Entonces, sigamos, dice, cuando un átomo excitado emite radiación gamma, no varía ni su masa ni su número atómico, obviamente porque lo que se está emitiendo es radiación electromagnética, ¿sí? O sea que valió la pena todo lo que hablamos antes. Acá hay partículas, ¿ven que acá hay partículas? Entonces, como acá hay partículas en estos dos, voy a hacer en este y en este ejemplo, hay partículas. Entonces acá hay un cambio o en el número másico, o en el número atómico, bla, bla, bla. Ahora, cuando hablamos de ¿qué es la constante de Planck? Es una pregunta. Cuando hay radiación gamma, cuando hay emisión de radiación gamma, acá no varía ni la masa ni el número atómico, obviamente porque esto es radiación completamente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esto es radiación. Entonces no se modifica en número ninguna partícula. La constante de Planck es una constante de un físico que se llama Planck, que es un genio absoluto, un rey también de la cuántica, ahí estuvo palo a palo con Einstein y con otros, y él, nada, constituye una constante para las ondas electromagnéticas, pero no es la idea que veamos la constante de Planck, para nada, ¿eh? No. Sí, no quiero hablar de esto porque es muy interesante y muy lindo, y podríamos hablar en función o sea, podríamos analizar la frecuencia y las longitudes de onda de todas las radiaciones. Lo retiro. No, está bien, porque si está acá, había que preguntarlo, ¿no? Pero no lo veamos ahora, ¿sí? Porque es demasiado en serio. Es mucho, mucho. Bien. Entonces, vamos a ver lo que es una serie radiactiva. Que es divertido. Divertido y cierto. Bien. Series radiactivas. Acá tenemos, esto se ve medio pixelado, esta se ve más bonita. Miren esto. Lo primero que hay que ver acá es esto. La flecha roja implica una desintegración, o sea, una emisión alfa, ¿sí? Y la emisión alfa, recuerden que son 2 protones, esto lo escribo para que lo recordemos, ¿sí? 2 protones más 2 neutrones. Esto es para que lo tengamos en cuenta, ¿sí?
Y la desintegración beta, recuerden que es o un electrón o un positrón, ¿sí? En general, vamos a ponerla ahí, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir viendo a partir, por ejemplo, de uranio 238, del uranio enriquecido, vamos a ver cómo se va generando toda la serie radiactiva y hasta dónde llegamos. El uranio 238, por una desintegración alfa, fíjense que, miren esto, yo tengo 238 es en la masa, ¿sí? Y paso acá a 234. ¿Se acuerdan que yo les dije que bajaba en 4 unidades la masa atómica? ¿Ven? Como es una desintegración alfa, justamente lo que sucede es que disminuye en 4 unidades la masa atómica, ¿sí? Por eso es que pasa de 238 a 234. Y además, acá, el uranio, ¿me cantan? ¿Es 92 de número atómico? ¿Ustedes que tienen la tablita cerca? ¿Lo tienen por ahí? Sí, perfecto. Bien. Y acá pasa de ser uranio 92, ¿sí? O sea, el número atómico del uranio que es 92. Fíjense que ante una desintegración, ante una emisión, dale que digo desintegración, ante una emisión alfa, fíjense cómo cambia de ser uranio con número atómico 92 a ser otro elemento. ¿Ven? Eso es lo que les quería, eso es lo que les quería mostrar, ¿sí? Como en una serie radiactiva real, ustedes ven cómo un elemento se va transformando en otro, realmente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Y luego, fíjense cómo cuando hay una emisión beta, no se produce un cambio en el número de masa. ¿Ven? Acá hay una emisión beta, hasta que llega el paladio, ¿ven? Acá. Acá hay una emisión beta. Fíjense que la masa atómica se mantiene de 234 a 234, ¿ven? Y después hay otra desintegración beta y la masa atómica se sigue manteniendo. Tiene sentido. ¿Ven cómo tiene sentido esto? Tiene sentido. ¿Sí? Bien, o sea, les cuento esto. Yo cuando puse esta diapositiva, cuando la armé, primero busqué la foto y después dije, bueno, voy a ver si esto se entiende, si tiene sentido, ¿sí? Entonces me pareció que estaba como súper clarito todo, por eso es que la dejé, ¿sí? Para que vean que realmente lo busqué con esa finalidad. Fíjense cómo acá se da una serie, ¿sí? De emisiones de partículas alfa, ¿sí? Entonces tenemos el radio, el reño, el polonio, bueno, etcétera, hasta que llegamos acá, este elemento que es el plomo, ¿sí? Y acá hay una emisión beta, tenemos uno de los isótopos del bismuto, y acá puede suceder que haya otra desintegración beta y llego al polonio, y etcétera. Y llego, al fin y al cabo, a un elemento, obviamente, que en el fin de una serie radiactiva voy a llegar a un elemento poco radiactivo, obviamente, ¿no? Porque cuando va sucediendo todo esto, ¿por qué sucede todo esto? Y bueno, todo esto sucede, obviamente, porque yo quiero disminuir la inestabilidad de esos núcleos. Es decir, todo esto sucede porque el primer núcleo del que yo parto es muy inestable y tiene un alto contenido energético, ¿sí? Y ustedes saben que en la naturaleza, cuando algo tiene un alto contenido energético, es inestable. Entonces, sucede todo lo que sucede, para llegar a un contenido energético bajo, que es estable. Esto en la naturaleza siempre, ¿sí? O sea, cuando les hablen de física, les hablen de biología, cuando les hablen de lo que les hablen, la respuesta es siempre la misma. La naturaleza tiende a la menor energía, ¿sí? ¿Esto se entendió? ¿Más o menos? ¿Esto que sucedió acá? Sí, se entendió. Perfecto. Bien, acá fíjense que genial. Acá empezamos del uranio 235, por ejemplo. Ah, era 92, sí, acá estaba. Empezamos del uranio 235, acá empezamos del 238, pero bueno, son los elementos que se utilizan para hacer este tipo de series, ¿sí? Es decir, ustedes saben muy bien que el gran combustible de los reactores nucleares es el uranio, ¿sí? Es un poquito de 235 y un poquito de 238. Es una mezcla. Y ambos dos generan esta serie que, por supuesto, se va a controlar, obviamente, porque
cuando los núcleos inestables empiezan a generar radiación, ¿sí? Lo que generan es una gran cantidad de energía asociada a esa radiación, obviamente, ¿sí? Ya ustedes saben que la radiación gamma es una radiación de alta energía, así que bueno, todo eso tiene que ser muy, muy, muy controlado. Cuando eso pierde el control, por algún motivo, es que se producen los desastres nucleares. Por eso es que una bomba nuclear es un desastre en la humanidad, porque es tal la cantidad de energía que se dispara cuando esto se descontrola, que, bueno, ¿sí? Nos mata a todos, ¿de acuerdo? Eso es seguro. Bueno, y acá es donde yo les hago el chivo para que miren Chernobyl. Que yo les dije que cuando veamos esto, los voy a torturar tanto, pero tanto, pero tanto, que la van a terminar mirando. ¿Sí? Esa serie está buena. No soy como esa gente que está todo el tiempo mirando series y todo el tiempo recomendando series. No me gusta. No me gusta esa gente. Se las recomiendo solo por motivos científicos, digamos, ¿sí? Solo porque está muy bien lograda en el sentido de explicar la catástrofe que fue. Tiene muy buenos detalles, tiene muy lindos detalles, no está hecha así nomás. Como le explica uno de los científicos a una de las personas del gobierno en ese momento, estaba ahí con Gorbachev, le explica en qué se basa la energía nuclear y le habla de esto de los neutrones, ¿sí? Y lo llaman los bullets, como si fuesen balas, van a ver cuando la vean. eh, entonces está como muy bien lograda la serie, ¿sí? Es muy clara y además está muy bien lograda con los detalles. Es como poco hollywoodense, para que se comprenda, ¿sí? Tiene poco de eso, digamos, ¿no? No es que aparece, no sé, Megan Fox medio en bolas, ahí salvando a... No, ¿está bien? Es como muy seria, muy correcta y está muy buena para que la miren. Si les gusta Megan Fox, perdonen por lo que digo, pero eh, tiene como... Está muy bien lograda, ¿sí? No, a mí no me gustan las cosas hollywoodenses, perdonen, ¿eh? Ya se habrán dado cuenta. Bueno, ¿Cómo se llama la se película o llama, serie? mirá, se llama así y les voy a decir cómo verla, porque no es muy fácil. Va, yo la vi 700 veces y yo la pude ver 700 veces con el nivel de internet que yo tengo, la pueden ver 500 ustedes, te juro. No sé si está escrita, no me acuerdo si está escrita con I latina o con Y. Digo, Ah, Chernobyl. se llama Chernobyl y la van a encontrar en Cuevana. Yo siempre que la veo, que es mucho, un montón, la encuentro en Cuevana 3. Así, Cuevana 3, búsquenla. Y si Creo que no, también está en Netflix. ¿cómo? Creo haberla leído en Netflix el título. No está en Netflix. Profe, es donde explotó ¿cómo era? Como una empresa, Una central nuclear. una central nuclear. Sí, yo la vi, que ahora hay animales nuevos, dicen. Ajá, puede ser. Caballos, dicen que hay caballos. Sí, yo viví en YouTube un par de personas que fueron, esa de fondo es mi nena, Ujú. que fueron a grabar para estar ahí. Dice que está prohibida la entrada porque hay mucho químico en la tierra. Mucha radiación. Sí, mucha radiación residual. Ujú. Sí, Sí, yo la exactamente. vi. Ujú. Hay perros, dicen que hay perros también. Sí, igual lo que viste capaz que es un documental. Yo lo que estoy hablando es de una Es, serie con sí. actores, Ajá. No, ¿sí? me quedo con el documental. No, yo les digo que miren eso porque es una serie actuada, no es un yo documentales vi todos los que hay, más o menos. Sí. Pero, digamos, o sea, obviamente que no están obligados. Yo les cuento porque realmente me parece que está muy bien logrado de verdad. Me parece que vale la pena verlo. Si no, nunca les diría que pierdan su tiempo, el Reactor 4, claro. Nunca les daría que pierdan su tiempo en mirar una pavada, jamás. Pero eso realmente está muy bien logrado. Yo la vi, muy buena. Son 5 capítulos, sí, son 5 capítulos nada más. O sea que es algo bastante corto, no es pesado, no es que es algo que no se puede ver. Y es bastante crudo, pero es muy real. Así que si quieren verlo, está bueno. ¿Sí?
¿sí? Búsquenlo en Cuevana 3. No lo busquen en otro lado porque no lo van a encontrar. Y acá les muestro la foto, si quiero leer. ¿Por qué Marie Curie tuvo tanto contacto? Porque no la conocía. Porque no conocía la radiactividad. Si ustedes vieron la película, que para mí fue un fiasco, la película de Marie Curie, esa película sí es hollywoodense, ¿ven? Eso es una película hollywoodense. Si vieron la película de Marie Curie, ojo, podemos discernir, ¿eh? De ninguna manera quiero que piensen igual que yo. De hecho, pueden pensar que fue la mejor película de sus vidas, pero a mí me generó muy Hollywood esa. Marie Curie había encontrado un elemento nuevo y dormía con el elemento. Y la esperaba, pero no me gustó. Sí, tal cual, a mí me pasó lo mismo. ¿Y por qué no? Porque no, ella no conocía, no sabía lo que era la radiación. Por eso es que ellos terminan muriendo. Bueno, igual Pierre vieron que no muere por eso, pero no quiero spoilear, pero por si la quieren mirar, pero sí, termina muriendo de radiación porque no sabía. Sí, no sabía lo que era la radiación. Bueno, les muestro acá, paren, esta es la foto de Chernobyl. O sea, ustedes si quieren ver la serie, si tienen ganas de verla, van a ver esto. Me encanta Homero, Ah, siempre. Pero sin ir al chiste, en serio, si ustedes quieren ver Chernobyl, tienen que ver esta foto. Por eso la puse, justamente. ¿Sí? Por eso es que no sé cómo está, no sé si está con Y, o sea, no sé si está en el idioma original o si está castellanizado. Si está castellanizado tendría que ser Chernóbil. Pero bueno, eso para que lo sepan el que lo quiera ver. Les juro que no se van a arrepentir de verdad, ¿eh? En serio. Bueno, acá para terminar esto, yo les dije, les conté que las partículas alfa viajaban unos poquitos metros, ¿sí? O sea que eran no ionizantes, no hacen nada las partículas alfa, son protones y neutrones, no hacen nada, ¿sí? O sea, son protones y neutrones en un cúmulo, ¿sí? Como una partícula entera. Entonces, esas partículas realmente no hay una en Netflix. No sé qué hay en Netflix, pero yo la que les estoy hablando no está en Netflix. ¿Está bien? No está en Netflix. Por favor, si quieren ver otra cosa que haya ahí, joya. Pero no están viendo la que yo les estoy diciendo. ¿Está bien? Además son 5 capítulos, lo van a ver porque son 5 capítulos nada más. Entonces ahí la van a identificar al toque. Entonces las partículas alfa son, digamos, esperen, ¿dónde se puede ver? En Cuevana 3. Cuevana 3, mira. Cuevana 3. ¿No estoy escribiendo nada? No te puedo creer. Ahí está, sí. Bien. Si no es Cuevana 3, busquen Cuevana. O sea, yo pongo Cuevana 3 y de repente pongo otro Cuevana, qué sé yo, no sé. Pero siempre llego. O sea, lo he visto hasta en un bondi. Se los digo de verdad, ¿eh? Bueno, las partículas alfa duran, digamos, muy poquitos metros luego de su emisión, ¿sí? Fíjense que con un papel ya las bloqueamos. Las partículas beta con un papel de aluminio, o sea, viajan un poquito más, ¿sí? O sea, son unas partículas con un poquito más de energía. Fíjense la radiación gamma, que es bloqueada por una pared de plomo, por ejemplo, ¿sí? Las partículas gamma, ustedes piénsenla como los rayos X, más o menos, ¿sí? Tienen más o menos esa cantidad de energía, más o menos. Energéticamente son parecidas. Y los neutrones de alta energía son bloqueados con el agua y con concreto. Por eso es que en las centrales nucleares hay grandes, digamos, recubrimientos de agua y de concreto para los reactores, ¿sí? O sea, un gran recubrimiento es agua, directamente agua, solamente, ¿sí? Vieron que tienen muchas capas, los reactores nucleares tienen muchas capas de protección, muchas, y una es agua, ¿sí? No sé si lo sabían, pero... Agua deuterada, ya que lo hablamos el otro día lo que era el deuterio. Agua deuterada. Bueno, y esta última diapositiva, obviamente con el Homero acá diciendo careful, que es cuidado. No sé si vieron este capítulo que él lo agarra así con una pinza, qué sé yo, y después agarra y lo chupa con el dedo, es buenísimo. Lo prueba.
Lo prueba con el dedo. Sí, sí. No, tremendo. Bueno, esto simplemente para que vean que hay partículas que son corpusculares, para partículas que son corpusculares es una idiotez. Que hay radiaciones que son corpusculares y hay radiaciones que son ondas electromagnéticas. ¿Sí? Esto es lo que tienen que ver. Esto es lo que tienen que ver, muy lindo. Y nada más. Y estos son Marie y Pierre Curie, por si alguno no los conocía. Arre. No, mentira. Homero, ¿tienes plutonio? Bésame. Bueno, nada más. Eso está en la película. ¿Por qué me la siguen? ¿Por qué me la siguen? Bueno, estas actividades que están acá no las tienen que hacer. Yo sé que me lo van a preguntar 7 u 8 veces más, pero bueno, esta es la primera vez que lo contesto. Les cuento que estas actividades están en el final del Power porque este Power yo lo hice el año pasado. Este año le agregué cosas, lo de las series radiactivas se lo agregué este año. Pero bueno, estaba hecho para un grupo que tenía actividades después de cada clase, ¿sí? Así que si alguno obviamente la quiere hacer, porque tiene ganas de investigar, tiene ganas de saber, tiene ganas de hacerlo, y tiene ganas que lo discutamos, lo hacemos, no hay ningún problema, ¿sí? Pero no se queden con que esto es una actividad obligatoria ni para entregar ni nada, ¿de acuerdo? No, no para nada, ¿sí? Lo dejé simplemente porque quiero que siempre quede igualmente una actividad después de cada presentación, por las dudas, ¿sí? Bien, sentí un grito, no sé qué está pasando. Bueno, vamos a... ¿Tienen alguna pregunta? Así ahora en este instante. De momento ninguna.